El remanente se distribuye entre los socios de la forma señalada en los estatutos y normativa vigente. En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, ya estamos de regreso y paso a saludar entonces a Pablo Ceballos, investigador y consultor internacional en crimen organizado y autor de Un virus entre las sombras, la expansión del crimen organizado y el narcotráfico en Chile. Pablo, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Mina. Un placer nuevamente acompañarte en esta mañana. Muchas gracias. Pablo, en tu libro, que lo tengo acá en mis manos, hay una frase que me dejó muy preocupada. Tú haces un análisis muy profundo y es un gran aporte, quiero destacarlo, respecto de entender este fenómeno que en otras partes del libro tú señalas. Se trata acá de un fenómeno transnacional. Hay que verlo así, hay que entenderlo de esa manera para comprender cómo va penetrando, ¿no es cierto?, los distintos estados. Pero tú dices lo siguiente: como sociedad chilena, aún no hemos logrado desarrollar una percepción unificada respecto del riesgo al que nos enfrentamos. ¿A qué te refieres con esa percepción que no se ha alcanzado a lograr de manera unificada? Sí, yo siento que como país hemos iniciado, esto ha ido cambiando un poco positivamente, por suerte, Ya. pero como país cuando se empieza a enfrentar esta emergencia criminal muy violenta, ¿no es cierto?, que asociamos a criminalidad organizada, en algunos casos lo era, en otros casos no lo es solamente delincuencia que evoluciona. Había una tendencia de llevar esta a una especie de política trinchera, ¿no? Y en esta política trinchera permanentemente era quién era el culpable o el responsable primigenio, ¿no es cierto?, de la crisis que nos encontrábamos, y así podíamos avanzar hacia atrás, podíamos llegar incluso al reinado español. Pero el tema es que no hemos dimensionado que en otras zonas de América Latina la emergencia criminal que observamos, ¿no es cierto?, que tiene múltiples capas, pone en riesgo la democracia y el Estado de Derecho como lo entendemos, no solamente por los niveles de violencia, sino también por el surgimiento de ciertos populismos que vienen a ofrecer la solución perfecta a una situación compleja. Y por lo que hemos visto, muchas de esas situaciones llevan lamentablemente de la mano el pacto con organizaciones criminales que han logrado tener un poder dentro de una sociedad. Esa es una de las amenazas más complejas que tenemos, porque es una amenaza existencial al orden democrático. Y creo que, como siempre, lamentablemente en Chile tenemos esta sensación de que somos diferentes o que somos superiores a los demás y que podemos enfrentar todo sin ningún problema. Creo que vivimos un momento distinto, un momento complejo, y es bueno ir entendiéndolo de esa forma. Ya, pero lo que quiero preguntarte, a estas alturas y después de un tercer gobierno de izquierda, es decir, de un tercer gobierno, de un tercer año de un gobierno de izquierda, sabiendo que para la izquierda siempre ha sido más difícil procesar los temas de seguridad, ya no desde la perspectiva sociológica de qué es lo que genera que una persona delinca respecto de otra, sino derechamente entender la seguridad como la estamos tratando de entender hoy día, cuáles son las formas de abordar un fenómeno transnacional, una industria, ¿no es cierto?, y cuáles son las políticas públicas que se deben establecer. ¿Tú dirías que ya esa percepción está clara? O sea, que nos enfrentamos a un fenómeno que tiene características muy distintas a las que tenía hace 20 años. Yo creo que sí, yo creo que hay un avance significativo, todavía quedan nichos medio ideológicos que hay que sortear, pero por ejemplo yo estuve en una conferencia que dio el ministro de Justicia, don Luis Cordero, y él tenía una visión clara de la resignificancia que hoy día tienen las cárceles, algo que no habíamos escuchado antes, pero que él ya no solamente está hablando de infraestructura, está hablando de la conversación de fondo, ¿no es cierto? Nuestro sistema penitenciario en su conjunto, gendarmería, el sistema de régimen de segmentación criminal, la clasificación criminal, y sobre todo comprender que en los últimos 30 años en América Latina, desde las cárceles han surgido las organizaciones criminales que han transformado las sociedades. Por lo tanto, sí, hay algunas partes que han cambiado el discurso muy interesantemente, muy positivamente. Hay otros estancos ideológicos difíciles de sortear, ¿Cómo pero yo creo cuáles? que yo, ¿Cómo yo cuáles? siento, yo siento, Mirna, que el mundo académico está un poco en deuda respecto a la definición clara del fenómeno que nos encontramos. Se requiere bastante más trabajo de campo desde mi perspectiva y un análisis muy fuerte
del mundo académico para proponer políticas públicas que no vayan solamente a la reacción del fenómeno visual de violencia que entendemos, sino a las políticas. Por ejemplo, ayer yo estudiaba algo maravilloso que yo creo que es el tema de conversación en el futuro en Chile. Ujú. En Italia, después de todas las oleadas de violencia de la mafia, hoy día existe un concepto dentro del Ministerio de Educación que se llama educación para la legalidad, que es formar desde niños a protagonistas dentro del mundo cívico y no solamente entender el riesgo del influjo que tienen las mafias, por ejemplo, en Italia. Es un desafío tremendo en Chile. Si tú lo conversamos, nosotros hay una columna que escribí hace un tiempo atrás en el Mostrador también. Tenemos una deuda gigantesca con lo que está pasando en el Sename, en Mejor Niñez, algo que está invisibilizado y que lamentablemente desde ahí han surgido los reclutamientos tempranos para el crimen organizado, ya no solamente para el mundo de la delincuencia. Entonces, todavía tenemos algunos compartimentos que están medio estancos, ¿no es cierto? Pero yo siento que ya hay una percepción común de que un fenómeno de criminalidad organizada solamente se puede enfrentar de forma organizada, y eso es una muy buena señal para la sociedad. No sé si la señal llegó a tiempo, no sé si hemos perdido mucho tiempo en esta discusión previa, pero yo creo que por lo menos ya nadie tendría o pensaría que en Chile no hay una emergencia criminal que tiene dos componentes, ¿no? Una transformación criminal local y el ingreso de estructuras criminales emergentes que tienen ciertas condiciones internacionales y que por lo tanto quieren quedarse en el territorio. Ya, déjame entender una cosa, porque tú dices acá algo muy importante que es pues, precisamente el segundo tema que quiero conversar contigo. Tú dices lo que pasa en estas instancias como el Exename o Mejor Niñez, desde dónde son reclutados. A ver, para entender bien lo que tú quieres decir, porque tú me estás diciendo que las mafias y las bandas de crimen organizado están reclutando niños de Mejor Niñez. No, lo que yo digo es que hay una tendencia esencial en la criminalidad organizada emergente que hoy día vemos no solamente en Chile, sino en gran parte de la región latinoamericana y en algunas zonas de Europa, por ejemplo en España. Y es que en la primera etapa de una organización criminal que ingresa a un territorio que no conocía, que quiere dominar, tiene dos objetivos esenciales. Uno, controlar territorio y el segundo, permanecer en ese territorio en el tiempo. En la lógica de permanecer en el tiempo, que es lo que diferencia un poco al crimen organizado de la delincuencia común, el reclutamiento temprano de menores pasa a ser uno de los mecanismos predilectos. Esto lo hemos visto en muchas zonas de América Latina, también en algunas zonas de Europa. ¿Qué significa este reclutamiento? Significa o tomar niños para ingresar a la estructura propia o buscar estructuras ya existentes y apadrinarlas, entre comillas, ¿no es cierto? Hay un fenómeno muy complejo en América Latina que tiene que ver con la oleada de migración que nosotros como chilenos no lo conocíamos tanto, lo vamos a empezar a entender. Es un fenómeno que uno observa, por ejemplo, en Europa, en España, por poner un país de habla hispana, Ya. donde los niños que vienen de realidades de migración llegan a esa sociedad y no se sienten parte de esa sociedad, ni tampoco se sienten parte de la sociedad donde vienen sus padres. Eso genera una especie de marginalidad identitaria, donde la única forma que tienen de unirse es a través de esta sensación de no sentirse parte de nada. Precisamente desde esos grupos a veces surgen estas protopandillas o pandillas que el crimen organizado las ve muy funcionales a su lógica de lo que habíamos hablado antes, de mantenerse en el tiempo. Eso es lo que advertimos. Y yo creo que el Servicio Mejor Niñez y el Sename, ¿no es cierto?, está en deuda, porque está muy invisibilizado lo que se ha hecho respecto a esto, y de repente en un centro de internación provisoria, tú tienes un niño que cometió una incivilidad o ha sido enviado ahí por una infracción de ley, un delito, pero hay también condenado un adulto que cometió un delito siendo niño. Entonces, esta vinculación entre ambos, esta posibilidad de contagio criminógeno, es una situación que hay que hablar ya como sociedad, no solamente definir el tema de lo que está pasando en las cárceles de adultos, sino también lo que está pasando en estos centros de internación provisoria o de resguardo de la juventud. Cuéntame, tú dices en alguna columna, Pablo, ¿no es cierto?, que efectivamente hay una preocupación de las bandas para reclutar estos niños, ¿no?, estos jóvenes para sus fines, ¿no? Entonces la pregunta es la siguiente: ¿cuál es el caldo de cultivo para que esto florezca? O sea, para que efectivamente haya más posibilidades de tener soldados, más posibilidades de que estos chicos terminen delinquiendo muy tempranamente. Bueno, yo creo que personalmente lo que he visto, no solo lo que creo, tiene que ver con el control del territorio, ¿no? El control del territorio requiere, por así decirlo, suena muy fea la palabra, pero es la misma palabra que ellos utilizan, cierta mano de obra para poder tener esa presencia territorial en la zona.
hay ciertos mercados que son tremendamente atractivos para estructuras criminales, como por ejemplo son los colegios y las escuelas para la venta de drogas incluso. Y obviamente no puede entrar un adulto a esos circuitos de venta, ¿no? Entonces, hay caldos de cultivo que tienen un componente común, que yo creo que, por un lado, está algunos chicos que se sienten tremendamente marginados y alejados de esto. Por otro lado, tenemos deficiencia en nuestro sistema educativo y una descolarización que es un problema que quizás no hemos hablado ni lo hemos mezclado con lo que significa la emergencia criminal. Y por otro, es que yo creo que lo hemos conversado más de una vez, Mirna, tiene que ver con esta cultura media de apología al crimen y a la delincuencia que resulta súper atractivo en los menores. Y esto transversalmente a la clase social, ¿eh? Esto es absolutamente transversal, es un modelo cultural o contracultural tremendamente atractivo que ya no solamente va por la música, sino también va por una estética que va asociando a estos jóvenes marcas específicas, tipos de relojes y una forma aspiracional de lograr beneficios económicos rápidamente y sin la secuencia normal del estudio y del trabajo. Entonces, creo que hay componentes en Chile. Tenemos una sociedad que se ha vuelto bastante individualista, ¿no es cierto? Y que hemos desplazado un poco la preocupación de ciertos valores y educación cívica en nuestros jóvenes, en nuestros niños especialmente, y eso en cualquier parte del mundo, no solamente en Chile, es un caldo de cultivo útil para las organizaciones criminales. Ya, y respecto entonces de las formas de abordar esto, porque hay una descolarización, como dices tú, o también conocida como la deserción escolar. Yo no sé, mira, no tengo la cifra en este minuto actualizada de cuántos niños, niñas y adolescentes no están yendo al colegio, pero ahí tienes un punto. Después está el tema de los campamentos. Bueno, para cerrar el asunto ahí, ¿cuáles son cómo se aborda un tema? ¿Cómo debiera abordarse eficientemente eso? O sea, ¿cómo compites con una banda criminal que te ofrece en una encerrona, te paga 400 lucas a la noche? Te invento. Esa, esa es la pregunta de fondo, Mirna. Yo creo que esa es la gran pregunta de fondo que lamentablemente no tengo una respuesta, porque, bueno, tengo alguna idea. Lo primero, como en todo en Chile, no lo logro entender por qué las cifras son tan dispares entre un ente y otro ente, o por qué ni siquiera hay cifras. Yo creo que es súper importante trabajar en la data que tenemos respecto a la descolarización. Hace poco tiempo un diputado de una zona norte del país me dijo que la autoridad le había dicho que había cero descolarización en esa ciudad. Algo que lógicamente cuando uno va a las calles ve esto es imposible, ¿no? Entonces, sí, hay una lucha muy fuerte. Yo creo que, como te decía, uno de los modelos más atractivos que yo creo que debiéramos tratar de entenderlo, así como con el mismo ímpetu que hemos cambiado un poco la forma de generar algunos nuevos currículos, ¿no es cierto?, a los jóvenes, con el mismo ímpetu que hemos ampliado las necesarias condiciones de tolerancia a muchos aspectos, debiéramos ver este modelo italiano de generar esta educación para la legalidad, explicar que, por ejemplo, ya no debiera ser considerado un valor el saltarse, por ejemplo, un torniquete, el no responder a la autoridad. Esto no significa convertir una sociedad militarizada o politizada, sino entender que vivimos en sociedad. Fíjate que hay un fenómeno, permíteme compartirlo un segundo, hay un fenómeno que Claro. estamos viendo, yo lo he conversado mucho con el periodista Carlos Vaso del Mostrador, que es probablemente la persona que más está entendiendo los fenómenos criminales que emergen acá en América Latina. Nosotros hemos encontrado en Santiago al menos dos pandillas identitarias que son de hijos de migrantes, algunos nacidos ya en Chile y otros que vienen de la migración, pero llegaron muy jóvenes, ¿no? Y ellos están en una etapa básica, inicial, de generar incivilidades en el metro, en algunos centros ¿cómo se llama?, de retail, a través de correr, de saltar el torniquete, a pequeños robos. En Estados Unidos eso se le llama flash rob, acá le llamamos turbazo nosotros, que son niños que entran a un centro retail, sacan algunas especies y se van. Bueno, esos grupos tienen esa asociatividad de antisocial, ¿no es cierto?, surgida de la sensación de no sentirse parte de nada. Creo que hoy día tenemos un desafío tremendo como sociedad que suena feo. Yo fui policía durante un tiempo en Chile, 20 años, pero yo creo que hoy día el combate verdadero contra el crimen organizado es cortar rápidamente o en tratar de cortar rápidamente la influencia del reclutamiento temprano para la mantención de elementos dentro del crimen. Y esto tiene una lógica. El crimen organizado se diferencia de la delincuencia común porque una vez que tiene el control del territorio, su objetivo es permanecer largamente en ese territorio y por lo tanto necesita desde ya empezar a reclutar. Hay un fenómeno que yo hablaba con Douglas Fara en Centroamérica,
que está pasando también un cambio. La Mara Salvatrucha, por ejemplo, antes no vendía drogas a menores de 13 años, yo tenía un código muy estricto. Hoy día, Douglas viene de una investigación tanto en Honduras como en Guatemala, y lo que él ha podido levantar es que esa restricción ya no existe. Por lo tanto, los códigos que uno está viendo del ingreso temprano de niños y jóvenes a estructuras criminales están variando no solamente para el reclutamiento, sino también para el consumo de sustancias prohibidas. Entonces creo que tenemos desafíos que son complejos, no queremos llegar a la condición de Centroamérica, pero lamentablemente, como tú lo acabas de decir, tenemos condiciones muy similares, eh, probablemente únicas en nuestra historia, y que no tenemos el dato, no tenemos realmente el dato específico de la desescolarización o los motivos de la desescolarización. O sea, un niño que no va al colegio está en este momento en algún lugar. Y la pregunta es qué está haciendo. ¿Está en su casa? ¿Está estudiando en forma interna con su madre? ¿O está compartiendo ya con algunos otros jóvenes que ya están dentro de los circuitos criminales? Tremendo tema este, realmente un tremendo tema, Pablo Ceballos. Conversamos con el investigador y consultor internacional en crimen organizado y autor de Un virus entre las sombras, la expansión del crimen organizado y el narcotráfico en Chile. Pablo, te quiero llevar a otro tema que también tú desarrollas en tu libro y que tú dices que tiene, bueno, que tiene que ver con este fenómeno, ¿no es cierto? Un fenómeno transnacional, las bandas van mutando rápidamente, tú hablas también de lo rápido que mutan, lo rápido, o sea, que no alcanza el sistema político, el Estado de Derecho, hablemoslo así, las institucionalidades, a ponerse a tono con los cambios, ¿no es cierto?, aceleradísimos de este crimen organizado y del narcotráfico, o de este fenómeno. Y ahí te quiero preguntar respecto de lo que está pasando con Venezuela, porque sin duda no todos los migrantes, por supuesto, vienen a delinquir a los países, en este caso nuestro, ¿no? Y particularmente los que vienen de Venezuela. Pero tenemos una banda tremendamente atemorizante como es el Tren de Aragua, que ha dejado, que nos ha impactado por la forma bestial en proceder. Quiero preguntarte si tú temes que en esta nueva ola migratoria que se viene probablemente pueda profundizarse aún más la llegada de más grupos delincuenciales, o si ya salieron todos los que tenían que salir. ¿Cómo ves ese fenómeno? No, es es una tremenda pregunta, Milna. Voy a tratar de ser breve Ya, porque hablar dale de nomás, Venezuela es para 5 programas. Pero mira, sin duda. yo creo que hay ciertos hitos que tenemos que entender para poder responder esa pregunta. El año 2004, o sea, hace 20 años atrás, el presidente Chávez declara en Venezuela la emergencia carcelaria. ¿Qué significa la emergencia carcelaria? Que el Estado no puede controlar las cárceles. Eso, en definitiva, no es lo que quiso presentar en esa declaración, pero eso significa. Desde el año 2004 en adelante se van generando lógicas de gobernanza criminal interpenitenciaria en Venezuela, con cárceles completamente hacinadas, con cárceles además que empiezan a ser espacios liberados, ¿no? Se retrae el Estado, ¿no es cierto? Se mantiene a una distancia de 1 o 2 kilómetros de en torno a la cárcel. Las cárceles abren las puertas e ingresa mucha gente porque adentro de la cárcel encuentran lo que no encuentran en la ciudad, en alguna ciudad de Venezuela. Así, Tocorón se convierte en una mega metrópolis entre criminales y personas que deciden encontrar en ese mercado lo que no pueden encontrar, ¿no es cierto?, en otros mercados formales. Bueno, el año 2017, 2018, saltándonos un poco, comienzan las oleadas migratorias con características irregulares, que significa gente que por no tener acceso a la documentación o por tener antecedentes de alguna naturaleza, empezaron a pasar por trochas, inicialmente desde Venezuela a Colombia, después de Colombia a Ecuador, después de Ecuador a Perú, a Bolivia y a Chile. Ahí es donde el Tren de Aragua se convierte en una organización de características o vocación transnacional porque descubre específicamente en el mercado asociado a la migración irregular el motor económico que lo hace crecer. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a controlar estas trochas criminales, estas trochas de paso de personas, y que además se utilizan para el envío de otras sustancias de contrabando, armas, drogas, etc. Entonces empieza a convertirse en una especie de ecosistema criminal para el Tren de Aragua que les da una rentabilidad única en su historia, porque antes era una organización dedicada a robo, a narcomenudeo local, a tráfico dentro, a extorsión dentro y fuera de las prisiones, pero no nada más que eso. Y ellos descubren además que hay mercados tremendamente atractivos en los países que van avanzando. En esos países que van avanzando descubren que, por ejemplo, que la delincuencia común no tiene el control de las redes de prostitución y ellos dicen, bueno, nosotros vamos a controlar las redes de prostitución, vamos a controlar este territorio, vamos a extorsionar, y así se convierte en esta mega estructura. Eso es un modelo dentro de la perspectiva criminal tremendamente exitoso para la organización criminal. Por lo tanto, cualquier otra oleada y flujo de migración
para esta u otras organizaciones criminales que descubrieron en esto un modelo exitoso de crecimiento, la van a ocupar y la van a utilizar. Y por lo tanto, hay que entender que en Venezuela no solamente el Tren de Aragua es la única organización criminal importante, hay varias otras megabandas, como le llaman allá, tremendamente complejas y sumamente violentas, ¿no es cierto?, que vienen de algunas zonas como de Suria, por ejemplo, donde hay una criminalidad radicalmente muy violenta, o en otras zonas de Venezuela. Por lo tanto, es probable que tengamos este incremento de estructuras criminales. ¿Qué es lo importante? Yo creo que el enfoque debiéramos centrarlo no en las oleadas migratorias, sino en los mercados criminales que provienen de estas oleadas migratorias, generando ciertas lógicas de búsqueda de información, de algoritmos, incluso que podríamos utilizar hasta inteligencia artificial o otros mecanismos de tecnológicos para poder centrarnos específicamente en los mercados criminales que están sacando provecho de esta situación. O sea, nosotros hemos visto, Mirna, yo creo que hay cosas que son horrorosas que cualquier madre, a cualquier mujer, porque yo creo que aquí hay un punto bien especial, ¿ah? La investigación del crimen organizado siempre ha tenido como un sesgo del estudio desde la perspectiva del hombre, ¿no? El investigador, etcétera. Yo creo que hoy día una de las cosas importantes que necesitamos es activar a lideresas, a mujeres desde la perspectiva femenina que hablen de crimen organizado y que hablen de víctimas, para que la sociedad comprenda qué nos estamos enfrentando. Y yo creo que esa sensibilidad hoy día uno la ve poco. Personas como tú que tienen estos programas, que tienen esa sensibilidad femenina, estamos hablando de mujeres, de madres que han tenido que entregar a sus hijas a los circuitos criminales, de madres que han perdido a sus hijos en el reclutamiento criminal, de madres que han visto su familia disgregada en búsqueda de una utopía, de un mundo mejor, ¿no es cierto?, producto de esta salida desde Venezuela. Y yo creo por ejemplo, cuando hoy día sentimos este movimiento, esta sensación antimigrante, es complejo, ¿no es cierto? Porque lo que hay que tener es la sensación antiestructura criminal que saca provecho de esta migración. Y siento que esa mirada la tenemos un poco dispersa, ¿no es cierto? Y no centralizada en que a través de estas oleadas migratorias, efectivamente, estructuras criminales que no tenían por qué emerger y convertirse en estructuras transnacionales, hoy día son un problema de la seguridad hemisférica, como determinan los propios norteamericanos. Sí, hay algo que quizás se nos acaba el tiempo, pero muy cortito, Pablo. Lo que no estoy entendiendo es lo siguiente. Tú dices que más que, pero para entender, o sea, porque tú dices, más que poner la atención en la ola migratoria propiamente tal, hay que atender, obviamente, las estructuras criminales que están aprovechándose de la ola migratoria. Pero ¿cómo distingues eso? Porque tú no sabes quién va, primero, tienes una tremenda frontera, tú no sabes quién va a entrar, tú no sabes si el indocumentado que entra viene a delinquir o el indocumentado que entra viene desesperado porque viene de una crisis humanitaria tremenda como es lo de Venezuela. ¿Cómo haces el corte? ¿Cómo investigas ahí? Bueno, tenemos experiencia en Chile respecto a eso, ¿ah? Las Ujú. investigaciones de Arica, de Tarapacá han demostrado y han podido establecer rápidamente cuáles son los mecanismos y la estructura y las personas que están detrás de esto. Pero siento que como siempre nos hemos centrado en lo que pasa en Chile y no hemos interconectado esa información ampliándola a la ruta completa de la migración. Efectivamente, nosotros es muy probable que según sucedan los acontecimientos en Venezuela tengamos nuevas oleadas migratorias. Ahora, yo no tengo la certeza que esa intención migratoria sea nuevamente hacia el sur. Yo creo que hoy día la experiencia que están teniendo muchos migrantes respecto a cómo les ha ido hacia el sur de América no es la mejor, y yo creo que la línea va a ser hacia el norte. Lo que sí podríamos tener es como Bolivia, espacios muy abiertos para asentarse y crecer. Yo creo que ese es el desafío más importante. Y yo creo que tenemos un desafío, con esto termino, pero hay un Sí. desafío importante. ¿Sabes qué? Tenemos que trabajar seriamente en nuestro servicio de migraciones, en nuestra institucionalidad de migraciones, definirla seriamente y que deje de estar en esta especie de nebulosa que no sabemos cuál es su función y cuáles son sus atribuciones. Yo creo que eso sí, y si las tiene, aplicar esas atribuciones como corresponde. ¿Y atribuciones de qué tipo, por ejemplo? Mira, yo creo que, por ejemplo, hay un fenómeno, hay una data clara, ¿no es cierto? Cuando las personas se regularizan o intentan regularizarse en un país después de haber ingresado a Chile, normalmente, probablemente en el domicilio que están entregando para regularización, podríamos encontrar muchas otras personas. En la lógica de lo que hemos visto en la trata de personas es que siempre las estructuras criminales cometen el error de citar a todas las personas que están regularizando en el mismo domicilio. Quizás el estudio de esa data, las atribuciones para poder intervenir ese lugar, para saber quién está viviendo ahí, de qué forma se vive o por qué se está entregando su domicilio, son atribuciones que migraciones con un sistema complementario con las policías podría ser tremendamente atractivo para entender cómo es este fenómeno, insisto, el fenómeno criminal de la explotación de la migración.
Bien, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Pablo Ceballos, investigador y consultor internacional en crimen organizado, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes por escucharme, muy amable. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo, juntos y revueltos, y nos encontramos mañana a las 8 en punto. Que tengan una buena mañana, un buen día y un buen comienzo de semana. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.